Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a la programación. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Y esperamos que puedan estar con nosotros en toda la programación porque yo creo que será de bendición para ustedes, ¿no? Y gracias una vez más por estar con nosotros. Vamos a continuar en el versículo 9. ¿Mencionaste eso después de salir al aire? Sí, señor. Es una nueva división. Yo creo que es un nuevo segmento y comienza a tratar con la nueva pregunta. Dice, pero vosotros no estáis en la carne. Un sentido de la palabra es hacer la pregunta, como ahora son creyentes y ya no dependen de la carne, ¿por qué recurren a la carne? Sino en el Espíritu. Como creyentes ahora tenemos el privilegio de ser dirigidos y empoderados por el Espíritu Santo. Pero Él hará eso para nosotros solo en la base de nuestra fe en la obra terminada por Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Si realmente es salvo. y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él. Pablo está diciendo que la obra del Espíritu en nuestras vidas es hecho posible por lo que Cristo hizo en el Calvario y la resurrección. Mencionaste algo. Sí, realmente Pablo, a través de esta carta, al escribirle a la iglesia en Roma, él casi, él se da cuenta de las preguntas que van a surgir y él las responde muy a menudo haciendo una pregunta o presentando una pregunta. En este sentido, le acaba de decir a los creyentes que no sean carnales, y lo podemos ver en los versículos 6, 7 y 8. Lo hemos definido en los últimos programas, ya lo hemos desglosado, y lo hemos definido como una mentalidad que no está en Cristo y el crucificado, sino que trata de vivir para Dios por otros medios. Entonces la pregunta tal vez esté en la mente del lector, ¿cuándo es que estoy en el Espíritu? ¿Cuándo estoy en el Espíritu? Y Pablo comienza a tratar con eso. Él dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y él lleva al creyente de vuelta al punto de partida de su experiencia cristiana. Cuando comenzamos nuestro caminar cristiano, nosotros no estamos más que poniendo nuestra fe en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que define estar en el Espíritu. Cuando venimos a Cristo como pecadores y ponemos nuestra fe en Cristo, no venimos a Él por medio de la carne, venimos a Él por medio del Espíritu. El Espíritu nos ha traído a Cristo y nosotros estamos respondiendo de acuerdo con la mentalidad correcta. Señor, soy un pecador y mi fe no está en ninguna otra cosa más que en ti. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entonces, el cristiano comienza en el Espíritu, en el ámbito del Espíritu, disponible para él inmediatamente la obra del Espíritu Santo de la que hemos estado hablando, que proveerá vida y paz. Entonces Pablo realmente está haciendo la pregunta en mi mente. Él les está diciendo, pero no estáis en la carne, porque si nosotros le dijimos a los creyentes que si tratan de hacer actividades religiosas están en la carne, entonces la pregunta es, bueno, ¿estoy en la carne ahora o no? Y él dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora solamente hay uno, correcto, no 2, 3, 4, 5. Solo uno. Pero cuando esa persona entrega su corazón a Cristo, sea ahora o sea ya 50 años atrás, en ese momento cuando el Espíritu Santo entra en esa vida, correcto, allí es donde está ese Espíritu. Ese es el Espíritu de vida y vivir. No tiene nada que ver aquí con el bautismo con el Espíritu Santo. El capítulo 8 no trata con eso. Eso es poder para servicio. Nosotros estamos tratando con poder para vida y vivir. Y el creyente
creyente tiene que desglosar la Escritura en ese aspecto. Esto no es el bautismo pentecostal con el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos no entienden. Bueno, la mayoría de pentecostales han definido el capítulo 8 como la vida después de ser bautizados con el Espíritu Santo, pero Pablo no está diciendo eso. Él nos está enseñando aquí que en el momento de la salvación, el Espíritu Santo puede comenzar a obrar en el individuo y comenzamos esta experiencia cristiana en el Espíritu, no en la carne, por causa del objeto correcto de Dios. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ese creyente en el momento de salvación. Desde el principio, hermano Swagger, hay muchísimas cosas que se hacen. La persona es bautizada en Cristo como resultado de su unión con Él, son crucificados con Él, lo cual significa que el pago por su pecado, la pena de su pecado ya fue pagada y les dio a ellos, a través de fe en Cristo, el poder de la naturaleza pecaminosa y el poder de las tinieblas ya ha sido roto. Somos santificados en ese sentido, somos apartados para con Dios y el Espíritu Santo no solo nos ha regenerado, nos ha recreado, sino que Él entra al interior de ese corazón del creyente, comienza a morar allí y nosotros somos descritos como que no estamos en la carne sino en el Espíritu. Antes de ser bautizados con el Espíritu y hablar en otras lenguas, mucho antes, y una vez más, lo que estudiamos en la Escritura, en el libro de los Hechos, es que hay algunas personas que fueron sumergidas inmediatamente al bautismo con el Espíritu Santo después de ser bautizados en Cristo. Su salvación, el bautismo en Cristo, fue seguida por el bautismo con el Espíritu Santo, mientras que otros, en Hechos 8, Hechos 9 y Hechos 19, hubo un periodo de tiempo que pasó antes de que fueran bautizados con el Espíritu Santo. La salvación nos trae la oportunidad para la vida y vivir. El bautismo con el Espíritu Santo nos provee con la oportunidad de poder para el servicio. El mismo Espíritu Santo, un Espíritu Santo, pero tenemos que delinear entre los dos antes de que podamos combinarlos. Porque no le hacemos un servicio al texto en el entendimiento del texto. Miren, la hermenéutica es una palabra lujosa para el arte y la ciencia del estudio bíblico. Y la hermenéutica es influenciada muy a menudo por nuestra propia tradición de fe, cómo crecimos, qué tipo de iglesia era a la que íbamos. Eso influye mucho en nuestra interpretación de la Biblia. La hermenéutica pentecostal, desde un punto de vista clásico pentecostal, se fija en este pasaje sobre la referencia del Espíritu y él lo ve desde una perspectiva del bautismo con el Espíritu Santo. Y no le hacemos un favor cuando lo vemos a través de la hermenéutica pentecostal porque descartamos lo que el Espíritu Santo hace por nosotros en la salvación. Decimos que somos ciudadanos de segunda clase hasta que somos bautizados en el Espíritu. No se predicaría eso necesariamente, pero se insinúa muy a menudo y eso es lo que tiene que detenerse. Tenemos que reconocer los grandes beneficios del bautismo con el Espíritu Santo. Tenemos que primeramente reconocer la obra primordial del Espíritu, que es para vida y vivir, que es para salvación, santificación y una vida de santidad y justicia. Esto es lo que el mensaje de la cruz ha definido para nosotros en los últimos 25 años y no denigra el propósito ni el poder del bautismo con el Espíritu Santo y de hecho sí le añadirá a la vida completa del creyente si separamos por propósitos de enseñanza lo que el Espíritu Santo hace en la salvación y lo que el Espíritu Santo hace en referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Luego podemos operar correcta y bíblicamente en ambas secuencias y en ambos beneficios. Porque si usted ya ha hablado de esto mucho, de cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del creyente a través de los parámetros de la obra consumada de la cruz, yo creo que eso es un aspecto muy importante del mensaje de la cruz. No negar ni ignorar el bautismo con el Espíritu Santo, es entenderlo de la manera correcta, en el contexto apropiado. Como el hermano Larson lo ha dicho en el pasado, hemos hecho que lo primordial sea secundario y que lo secundario sea primordial. Estamos todos fuera de orden y realmente tenemos que entender la obra del Espíritu Santo
y de cómo Él obra, cuál es su propósito, cuál es su función en la Trinidad, y tenemos que tener un entendimiento correcto de la cruz. La vida y el diario vivir es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en el momento. Correcto. Yo tomo mi propia experiencia. Yo sé que no se puede basar la Escritura en la experiencia, pero cuando la experiencia se define por la Biblia, ciertamente se puede. Una de las desventajas que tiene un creyente pentecostal que es bautizado con el Espíritu Santo inmediatamente después de ser salvo, y esa es una manera graciosa de comenzar. Pero bueno, es que jamás se ha dado cuenta de la fortaleza y el poder del Espíritu Santo que llega en la salvación. Nunca se ha dado cuenta de la relación que es forjada allí, la nueva criatura en Cristo Jesús, lo que tiene, lo que puede escuchar, lo que puede sentir y lo que puede creer, lo que puede lograr, cómo puede ser cambiado. Los primeros 6 meses de mi salvación, yo no fui bautizado con el Espíritu Santo, pero aún así, era salvo de una manera fenomenal, cambiado, milagro tras milagro, de liberación. El poder del Espíritu Santo allí para ayudarme relativamente al entendimiento de la Escritura, enseñanza, lectura, aún compartiendo mi fe, había un elemento que yo aún podía sentir, el poder del Espíritu Santo ayudándome. La primera vez que yo compartí mi fe con un amigo fue algo tan vital y poderoso. Pero después de, miren, yo aprendí el bautismo con el Espíritu Santo 3 meses después de que yo fui salvo y comencé a buscarlo, pero no fui bautizado, sino 3 meses después de eso. Pero el punto que quiero hacer es que había una separación definitiva de tiempo. Para mí siempre se establecerá la doctrina de la posterioridad, un margen de tiempo después de la salvación y el poder de la salvación. Cuando yo hablaba con algunos de los hermanos aún aquí acerca de cosas que me habían sucedido en los primeros 6 meses, me decían, eso fue después de que fue bautizado con el Espíritu Santo. Y yo les decía, no, Señor, yo aún no había sido bautizado con el Espíritu Santo, porque no podían comprender que la obra del Espíritu Santo fuese tan extensa y poderosa en una persona que aún no había sido bautizada con el Espíritu Santo. Esa realmente no es su obra o su labor. Él ayuda en todo lo que se lleva a cabo en gran manera. Queremos enfatizar eso, pero es para hacer la obra de Cristo. Poder para servicio. Así es. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Quiero que claramente se entienda, definitivamente no estamos minimizando el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Por favor, ni siquiera consideren tal cosa. Correcto. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para promover a los creyentes siendo bautizados por el Espíritu Santo, para dar testimonio a nuestro Señor, como dice la Biblia, y me seréis testigos. Y en miles de otras cosas que lo dice, que el Señor le ayudará a llevarlo a cabo una vez sea bautizado con el Espíritu Santo. Así que cada creyente no solamente necesita la sangre que le cubra cuando nacen de nuevo, que lo tienen, ¿no? Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo que entra a ese corazón y esa vida inmediatamente en el momento de conversión, es el mismo Espíritu Santo que ayuda a esa persona en su vida para avanzar. Y Él empezará a resaltar cosas que no están correctas, que usted no debe de estar haciendo o debe de empezar a hacer. Él empezará a trabajar en su corazón en esa capacidad, ¿no? Pero ese creyente en ese momento debe de comenzar a preguntarle al Señor, pedirle al Señor el bautismo con el Espíritu Santo. Y nosotros creemos y enseñamos que cada creyente que es bautizado con el Espíritu habla en otras lenguas conforme al Espíritu de Dios le da las palabras, y eso lo entendemos a través de la palabra de Dios. Así es. Así que cada cristiano debe de vivir esto. Y
y debe de tener una parte en ello. Es para cada creyente, pero tampoco debemos minimizar lo que el Espíritu Santo hace por nosotros cuando venimos a Cristo. Así es, correcto. Él nos ayudará en toda manera posible para vivir la vida que debemos de llevar, y vivir lo que les estamos diciendo o enseñando sobre la cruz. Quisiera sugerirle esto a los hermanos aquí y tener su opinión. Pero si pudiéramos considerar la obra del bautismo con el Espíritu Santo como el Espíritu Santo obra, el bautismo con el Espíritu Santo nos provee con poder para servicio, pero no vivimos en ese poder. No existimos en ese poder. Viene sobre nosotros cuando llevamos a cabo el papel que Dios nos ha dado, ya sea la predicación, la enseñanza o testificar. La iglesia primitiva nos enseñaba del Espíritu Santo que caía sobre ellos. Aún lo habían dicho a veces como que recibían el Espíritu Santo, pero Él venía sobre ellos y luego, sea que se quedara o no, era una cuestión que se puede discutir, pero ¿será que solo para lo que venía era para ayudar con el servicio o con el don o con la señal o el milagro? Pero nosotros vivimos en Cristo con el entendimiento del Espíritu Santo del que estamos hablando hoy, como algo que nunca se detiene y es algo que debe ser constante en nuestra vida. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo nos provee con la obra del Espíritu Santo que viene y se va. Sin embargo, la experiencia de salvación nos da una posición y una relación con el Espíritu Santo que jamás tiene que terminar, jamás se acaba, no es eliminada. Entonces yo creo que eso, ese es un punto de vista que podemos considerar. Jesucristo dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yo veo eso como el resultado del poder del Espíritu Santo que viene sobre un individuo para el servicio. Y, hermanos, miremos los dones del Espíritu. Vemos lo mismo. ¿Lenguas e interpretación de lenguas en cada servicio? No. ¿Acaso vemos los dones de sanidad en operación o los dones de palabra de sabiduría y discernimiento y cosas así? No. Entonces sí, los dones son para ese propósito, pero es la unción del Espíritu Santo obrando para llevar a cabo esos dones. Y entonces no vemos el poder del bautismo con el Espíritu Santo operando cada momento del día, pero sí como usted, yo creo que el Espíritu Santo que mora en nosotros persistentemente y consistentemente trata de transformarnos a la imagen de Cristo. Sí, y trata todo el día, en cada situación. Sí. En el trabajo, en la vida, en la casa, situaciones, porque recuerden que Dios nos ha dado todo con respecto a vida y piedad, así que Él está obrando todo eso para nuestro bien. Absolutamente. Así es. En Juan capítulo 7, versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ese es el bautismo con el Espíritu Santo o el Espíritu? Porque el versículo anterior dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La ideología que usted presenta al leer Juan capítulo 7, apenas hace poco me impactó de una manera muy diferente con ese pensamiento, porque una vez más, yo hubiera visto ese capítulo en el pasado con la mentalidad del bautismo en el Espíritu Santo, pero dice, aquí donde dice que los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando yo veo esto, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como usted dijo, nosotros constantemente cuando estamos en el púlpito y el poder de Dios se mueve sobre nosotros y estamos ministrando y tenemos ese poder, no vivimos en ese poder, no vivimos constantemente en ese punto. Por lo menos yo no quisiera, pero yo sé que no es necesario. No es donde el don se está utilizando. Así que no vivimos en eso. Pero esto nos habla de la venida del Espíritu. Juan 14, 15 y 16. Miren, hay una combinación en los escritos de Juan en los que yo creo que podemos ver cómo se puede aplicar a ambos. Pero, por ejemplo, en Juan 14, 12, las obras que yo hago, Él las hará también. Creo que eso es específico y se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, pero la mayoría de las otras cosas que Juan dice en Juan 14,
15 y 16 se tratan de vida y vivir. Así es. Y Juan 7 es lo mismo. Recordemos que en esa disertación de Juan 7, Juan 14, 15 y 16, Jesús está enseñándole a sus discípulos sobre lo que será cuando el Espíritu venga. Y Él les da el papel del Espíritu y de la vida y vivir, y les da el papel del Espíritu en el bautismo. Tenemos que separar los dos para los propósitos de enseñanza, pero debemos tener cuidado de no asignar lo que Dios dio para vida y vivir al bautismo con el Espíritu Santo. Etiquetar a una persona que no es pentecostal diciendo que no tiene el Espíritu Santo, eso es incorrecto. Estás en lo cierto. Así es. Esa idea es algo erróneo, pero muy a menudo en la iglesia pentecostal decimos tal y tal es lleno del Espíritu. Correcto. Y debemos tener cuidado aún con eso. En el libro de los Hechos de Lucas, cuando el autor escribe sobre recibir el Espíritu Santo, cada vez yo creo que tiene una referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Pero cuando estudiamos los escritos de Pablo o de Juan, cuando ellos hablan de recibir el Espíritu, es en esencia algo que tiene que ver con vida y vivir, en esencia en relación a la salvación. Y debemos separar el contexto de cada uno de esos pasajes y verlos a la luz de lo que se está diciendo. Si no, cada vez que uno lee reciban el Espíritu Santo, van a tener la connotación de ser bautizados con el Espíritu Santo, y eso es una escritura malamente desglosada. Así que debemos ver todo eso y considerar qué es lo que el autor está diciéndonos. Y una vez más, estando en una atmósfera pentecostal y experimentando lo que yo experimenté, yo encontré vida y vivir en esos primeros 6 meses. Cada creyente tiene al Espíritu Santo. Sí, así es. Y cada creyente no tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Correcto. Pero cada creyente puede tener el bautismo con el Espíritu Santo. Así es. Sí. Mire, yo pienso en alguien como yo. Yo crecí en el Pentecostés toda mi vida, y el ser pentecostal, no había separación de ser cristiano y ser un pentecostal. Las dos cosas siempre eran lo que yo conocía. Desde el mismo principio, yo sabía que había sido bautizado en el Espíritu Santo desde la primera vez que tenía 7 años de edad. Y el Señor desde ese momento en adelante, bueno, literalmente eso es todo lo que yo sabía. Y yo estaba en ese lugar de siempre poner el bautismo del Espíritu Santo en todo lo que leía. Y bueno, hasta apenas hace poco, realmente entendiendo el contexto de todo, de cómo no es el bautismo cada vez, pero una vez más, sin denigrar la importancia, es maravilloso si nuestros jóvenes pueden crecer en la iglesia pentecostal y crecer de esa manera, siempre sabiendo del bautismo con el Espíritu Santo y siendo bautizados en el Espíritu desde temprano, desde jóvenes. Pero como ya se dijo, después los que son salvos no podemos decir, bueno, Dios no se puede mover en esa vida porque no han sido bautizados en el Espíritu. Correcto, sí. El problema con el tema del Espíritu Santo en el Pentecostés y en iglesias no pentecostales es que ambos grupos, hermanos Swagger, se hacen exclusivos. Sí. Exclusividad, en otras palabras, lo que quiero decir es que todo se trata del bautismo con el Espíritu Santo. No, todo se trata de la salvación. Ambos grupos están mal. Sí. Hechos 1:2 no solo se trata del bautismo con el Espíritu Santo, se trata de la venida del Espíritu Santo que hace las dos cosas. Él viene para vivir, para enseñarnos la vida y el vivir, y viene para el poder de esparcir el Evangelio. Para eso vino Jesús a morir. Él dijo, hasta que yo me vaya, hasta que me vaya la gloria y lo envíe, no va a estar ahí para hacer el trabajo. Y mientras que demandemos exclusividad de nuestro pensamiento de la obra del Espíritu Santo, vamos a perdernos la vida y el vivir, o si no, nos vamos a perder el bautismo con el Espíritu Santo. Y este mensaje que su vida ha producido nos ha dado la oportunidad de combinar los dos y de poder desglosar correctamente los pasajes y entender los pasajes del Espíritu Santo si nosotros estamos dispuestos a dejar algunas de las tradiciones y puntos de vista que hemos tenido y algunas de las hermenéuticas que como pentecostales hemos demandado que nosotros observemos. No va a ser una senda fácil, pero bueno, los beneficios que el Espíritu Santo puede proveer son demasiado buenos para no considerarlo. Así es. Se nos terminó el tiempo una vez más. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y les pido muchas veces, cuéntenle a otros sobre la cadena
como algunos de ustedes lo hacen, y les damos muchas gracias por eso. Y creemos que ustedes aprenderán cosas de la palabra de Dios que necesitan aprender, que ahora desconocen. Les amamos, lo digo de todo corazón. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.